Ananda, un episodio más, un episodio menos. Juan, bienvenido a este nuevo episodio en el que vamos a hablar sobre las situaciones. Ahora más adelante profundizaremos en este concepto de situaciones, pero antes que nada darte la bienvenida. David, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Sí, el tema de hoy es bastante interesante, tiene que ver algo con nuestro día a día. Aquí en Ananda no nos gustan temas complejos, temas de teosofismo, budismo contra mega avanzado, hindú, nada, como que estamos en un mundo laico, en algo en el que todos convivimos con trabajo, salud, contaminación, maestría, bueno, lo que tú quieras en la situación en la que estés. Entonces el tema de hoy sí que nos va a ayudar muchísimo a una reflexión un poco más profunda de nuestro día a día. Entonces, David, empieza, por favor. Hablemos acerca de lo que solemos llamar un problema. Y me gustaría, antes de iniciar, hacer alusión a una frase de uno de mis mentores que dice, solo existe un problema cuando ves un problema. Y se trata de esto. Por eso al inicio preferí llamarlo una situación más que un problema, porque cuando elegimos ver problemas, nuestra mente entra en un estado de alerta. Cuando lo vemos como una situación, nuestra mente lo ve con más calma, con más serenidad. Y precisamente frente a estas situaciones, hay una forma de atenderlas, una forma de prestarles atención muy común entre todos nosotros y es la preocupación. Juan, quiero que nos hables tú un poco acerca de este término, de esta forma de responder frente a las situaciones que solemos tener. Pues es que mira, si uno desglosa la palabra preocupación, se llama o sea, un estado anterior a una ocupación que uno tiene, ¿sí? Preocupación. Eh, y es que es raro, parce, pues porque toca en algún momento hacer un poco de trabajo personal para poderse dar cuenta de estos detallitos mínimos de la mente, pero a veces es muy extraño porque lo que tú dices, nuestra mente, nuestros pensamientos se enfocan mucho en escenarios que nunca son reales, la mayoría de veces. Entonces, ¿qué pasa esto? Y es que me van a echar, y es que sí, papá. Muchos de estos no son ciertos, otros sí son ciertos, pero el tema es cuando ya nos montamos tanto en diferentes escenarios que verdaderamente no profundizamos en una solución efectiva, ¿sí? No lo tomamos con calma, con serenidad, como estando en nuestro centro. Esa palabra le he aplicado mucho últimamente en mi vida. Estar en el centro, en el aquí, en el ahora, significa que independientemente de la situación, tú vas a actuar sin emociones perturbadoras y vas a ser mucho más sabio en tu decisión. Pero el tema, David, lo que tú dices es cuando nuestra mente se bloquea, todos nuestros sistemas están muy en alerta y somos muy susceptibles y hipersensibles a cualquier respuesta que podamos tener del exterior. Entonces, para mí, David, es fundamental esa frase. Quiero abrir aquí otra cosita, otro tema es muchísimo mejor solucionar nuestros problemas en vez de pensar obsesivamente en ellos. Entonces, te lo decía ahorita, uno se monta en una vaca loca y es que qué va a pasar y es que sí, y es que no, en el pasado, en el futuro, 300.000 escenarios diferentes, bla, 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 bla. Y a veces uno desperdicia horas, días, semanas, meses y años, tal vez en cosas que nunca pasan. Cuando se acerca ese momento de tomarle esa decisión, tomamos la menos acertada. ¿Por qué? Porque estamos cargados de miedos, de ira, de celos, de avaricia, como de eso que no nos identifica. Entonces, para mí es muy importante, David, es esa palabrita, como en vez de pensar obsesivamente, pues porque claro, podemos pensar en el problema, lógico, aquí no estamos diciendo que no, pero cuando ya se vuelve un tema obsesivo, cuando ya tus emociones se ven fuertemente influenciadas por eso, cuando no puedes vivir en el aquí, en el ahora y no puedes estar en equilibrio, ahí ya podemos decir que es un tema obsesivo del que no tenemos control. Entonces ahí está esa clave, David, que en la cual insisto tanto yo, es, bueno, surgió un problema, volvamos al aquí y el ahora
que la mente por sí misma o mis conocimientos, Dios, bueno, lo que cada uno crea, Júpiter, que lo decimos, me da la respuesta. Tomaré la mejor respuesta. Si tengo que investigar, si tengo que tener más agentes involucrados en esa decisión, lo voy a hacer, pero con calma, en el centro. Entonces, David, ¿qué nos podrías recomendar tú o tú cómo has vivido esta situación en algunos ejemplos de tu vida o cómo la ves? Vuelvo y digo, este tema de preocuparnos tanto por nuestros problemas en vez de solucionarlos. Como muy bien tú lo dijiste al desglosar esa palabra, el preocuparnos es hacer algo antes de ocuparnos. Y generalmente ese hacer es pensar, es analizar. Y en el campo del crecimiento personal, del desarrollo personal, se habla mucho de lo que es la parálisis por análisis. Cuando analizamos mucho las cosas, generalmente nos quedamos paralizados. ¿Por qué? Porque estamos evaluando opciones y nuestra mente se encarga de ver las posibilidades, pero no estamos realmente tomando acción. La única forma de solucionar una situación es moviéndonos, porque con el pensamiento en sí no podríamos solucionarla. Y el movernos no significa dar por cerrada o por finiquita la situación, sino simplemente avanzar hacia ella. Lo que hace preocuparnos es ponernos una tarea, una actividad, antes de que nos ocupemos en la solución. Si quitamos esa parte previa antes de actuar hacia la solución, va a ser mucho más fácil encontrar una solución. Un ejemplo muy práctico que he aprendido y aplicado de uno de mis mentores es cuando tienes preocupación por el dinero, porque estás gastando, tu preocupación lo que hace es pensar en que se te está yendo el dinero. Lo que debes hacer, en cambio de eso, es ocuparte en generar más dinero. No preocuparte por lo que se está yendo, sino ocuparte en generar más. Y muchas veces solemos entrar en ese bucle de pensar y de pensar y de pensar qué debería hacer, qué debería sentir, en dónde debería estar, cómo debería actuar, todo eso. Y eso lo que hace es detenernos. La vida es fluida y fluye continuamente, la naturaleza fluye continuamente y nosotros deberíamos seguir ese flujo de la vida. Pero cuando nos detenemos a pensar, cuando nos preocupamos, no estamos permitiendo que la vida siga fluyendo a través de nosotros. Y esa es una de las partes más importantes, seguir fluyendo con la vida, seguir en movimiento, no detenernos a sobrepensar, no detenernos a analizar, sino hacer la mínima acción. Si nos está preocupando una situación con una persona, ¿cuál sería la mínima acción? No sé, por lo menos escribir en un papel. ¿Qué le diría a esa persona? Si la situación es de dinero, ¿cuál sería la primera acción? Escribir formas de generar más ingresos o ofrecer un producto a una persona. Si es respecto a la salud, en vez de preocuparte respecto a cómo está tu cuerpo, ¿qué podrías hacer en ese momento para decirle a tu cuerpo y demostrarle a tu cuerpo que sí te ocupas de él, que sí le prestas atención? De pronto es comprar vegetales para la cena o de pronto es botar algo de la nevera que ya no te sirve, ya no te funciona o no te aporta. Es esa acción la que direcciona nuestra intención o al revés. Es con esa intención que vamos a dirigir nuestras acciones. Y allí en donde ponemos nuestras acciones va a empezar a ver ese flujo nuevamente. Y ese flujo es el que va a permitir que esas situaciones sigan fluyendo. Y como tú lo has repetido en muchos de estos podcasts, las emociones 5 minutos antes no estaban, 5 minutos después tampoco tenían que estar. Pero si siguen estando es porque no están fluyendo. Entonces, el tomar acción va a permitir que esas situaciones sigan fluyendo. Y no significa irte a correr un maratón, no significa nada, sino simplemente, hey, moverte de ese estado en el que te encuentras. David, y es completamente cierto. Aquí también hacemos mucho hincapié, lo hemos hablado mucho tú y yo del poder de la hora, sí, del aquí y del ahora, sí, la experiencia directa de la mente. Esto ha sido interpretado por el hinduismo, por Eckhart Tolle, por muchos autores, pero nosotros desde el budismo, en lo poco que yo llevo en esto, dicen como la naturaleza propia de la mente, esa experiencia.
en el cual tú estás consciente de la misma conciencia de la naturaleza de la mente, ¿sí? Y es cuando uno se libera del sufrimiento. Hay cosas como, no, para no ahondar en el tema. Y muchas veces cuando uno está en esos temas de, de no querer solucionar los problemas y de siempre estar rumiando y rumiando, rumiando y rumiando, pues uno se pierde esa experiencia tan bonita que es el poder de la hora, de la mente. No estoy muy completamente seguro de esto, no soy neurocientífico, así como que no tengo como ese sustento teórico, pero algo que sí le escuché, por ejemplo, al doctor Mario Alonso Puig, es que, por ejemplo, cuando uno está en esos tan distraído, cuando está en esos momentos de tanto estrés, cuando así como que nuestro cerebro, nuestra mente siempre está en alerta, se activan procesos neuronales que no son tan beneficiosos. Se han visto estudios en los cuales la sangre no fluye bien por diferentes órganos cuando pasan momentos de estrés. Bueno, hay mil cosas que uno puede detectar a través del estrés. Y muchas veces, ¿cuáles son esos momentos de estrés? El no saber solucionar los problemas y pensar en ellos, ¿sí? Y pensar obsesivamente. Es que aquí usamos muchísimo esa palabra, pues porque ya es cuando uno pierde el control. Si tengo que usar mis pensamientos para solucionar algo, y perfecto, maravilloso, pero que no es un bucle constante, que nuestra vida no se drene y no perdamos la posibilidad de experimentar esa mente en el aquí y en el ahora tan bonita de la cual todos tenemos acceso. Y David, aquí no hacemos hincapié en una situación en particular. Hay miles de situaciones de salud, de trabajo, de dinero, de pareja, de amor. Sí, como que no nos enfocamos en algo en particular, pero sí que es cierto que aplicando tal vez esta técnica de solucionar en vez de preocuparnos y de mil cosas, pues nos va a ser muy efectivo. Y es que es muy lindo. Aquí es muy lindo porque lo estábamos hablando antes de iniciar el podcast. Cuando uno deja de terribilizar tanto, así como de ver que todo es catastrófico y de creerle esos mensajes que envía la mente, pues uno se da cuenta que nada es tan grave. Sí, pues bueno, que me echen del trabajo y están los niños y las obligaciones, bueno, de alguna manera tendré la comida y la bebida del día y el techo, hago algo, se va esta pareja, pierdo la salud, sí, como que uno se da cuenta a través de esos procesos mentales que nada es tan grave como no lo podemos imaginar, sí. En nuestro entorno muchas veces, a veces nos afecta aquello que no ha pasado. Le tenemos a veces mucho más miedo a cosas que no han pasado que cosas que están pasando en el aquí y en el ahora. Entonces es impresionante porque a veces uno se forma películas y qué tal, y qué tal, y qué tal, cuando te pierdes de un almuerzo, ¿sí? Y rumé, y rumé, y rumé, mastique pensamientos, te perdiste la cena con tu mamá. No sabes si esa cena con tu mamá puede ser la última. No sabes si ese transporte público que estabas cogiendo viendo un atardecer hermoso en la ciudad con tu música favorita era el último. Entonces, ese es el poder del aquí y el ahora. Repito, puedes solucionar los problemas, el trabajo, cambiar la pareja, los niños, lo que quieras, pero siempre desde el centro, siempre desde una postura agradecida, viendo que nunca nada se puede perder, sino que lo único que va a obtener uno es esa palabra tan hermosa que tú dijiste, que es el cambio, la naturaleza de las cosas, pues porque esto también es un poco budista y es todo, es impermanente. Nuestros pensamientos, la salud, los amigos, la pareja, el carro, pues no hay nada que se detenga por un segundo. Entonces, pues, ¿a qué hay que aferrarse si todo es impermanente? A nada, absolutamente a nada, David. Entonces, para mí, eso es muy lindo. Quería recatar y volver a meter en el tema el poder de la hora. En el ahora no es que en el ahora no está sucediendo nada. En el ahora solo está sucediendo lo que está sucediendo en estos momentos. No es más. El pasado se fue, el futuro no está. En el ahora, acá donde estamos sentados cada uno, podrían estar sucediendo millones de cosas a nuestro alrededor, podrían estar sucediendo millones de cosas en otros lugares. Pero si nuestra mente está en esos lugares, si nuestra mente está en esas cosas, no está acá.
Y ahí es donde nos perdemos de ese poder de crear y de solucionar. Porque al irnos de aquí y de ahora, nos perdemos esa posibilidad de actuar, de movernos. Y siento que para, para cambiar esa preocupación, muchas veces es irnos al opuesto. Si nos preocupamos por algo que hace falta, busquemos la forma de que sobre. Si nos preocupamos por algo que se puede acabar, busquemos la forma de que nunca acabe, que sea eterno, que sea único, que sea especial. Y creo que eso es como mi participación por el día de hoy. Reconocer que en la inmensidad y en la eternidad de las situaciones, cada una es única. El problema de dinero es único cada vez que sucede. Pero si nos permitiéramos, si nos diéramos la oportunidad de transitar esas situaciones y apreciarlas como algo único, sacaríamos incluso ese toque de nostalgia, decir, se está acabando y, y ya está. Claro, a veces tardan un poquito más y un poquito menos, pero son únicos y vivir la experiencia de transitarlos es lo que nos va a permitir soltarlos. Me encanta, David, me encanta. Vuelvo y digo, yo siempre uso esa palabra cuando tú participas. Y sí, pues es que es maravilloso por el hecho de que puede suceder. Eso también es algo como que yo he aprendido, porque normalmente tenemos mucho apego y mucha aversión por las cosas. Entonces es como, por ejemplo, este jarrón es mío, esto es mío y nadie me lo quite, ¿no? Esto es mío, puta, y yo voy a luchar y me hago matar. Sí, esto es mío. No, pues es para mí se trata básicamente, pues es mío, lo aprecio, gracias. Esto puede ser la novia, la pareja, la salud, los pensamientos, bueno, lo que quieras. Pero cuando no estén, soltar, sí, soltar, ya. Se fue, la agradeciste, lo tuviste un tiempo, suelta, ¿sí? Y aversión es cuando viene algo que no nos gusta, para mí y es, uy, no, 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 no. O un pensamiento, una situación, no, 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 esto por qué me pasa a mí, Dios mío, si yo he actuado bien y por qué venga el diablo, el enemigo. Pues, bueno, desde mi punto de vista, claro, desde mis creencias, pues, es una situación más. Entonces, muchas veces cuando dejamos esa dualidad en la vida, de apegarnos a lo que queremos y de rechazar tantas situaciones que nos pasan, pues la vida se vuelve entretenida, parce. Sí, pues porque pase lo que pase, vas a reaccionar bien. No le vas a tener miedo, no vas a tener como tal vez esa codicia, esos celos porque a los otros les vaya bien. Marica, es hermoso, ¿sí? No es una cosa en la que uno se quede rascándose el ombligo como una secta diciendo om, andando una bicicleta de bambú y comiendo lechuga y tomate. No, bueno, en mi caso estamos en un mundo laico, lleno de problemas, situaciones de vainas, un mundo independiente y movido. Van a haber mil situaciones. Entonces, cuando no hay apego, no hay aversión, no hay como esa parla yo y por qué, sí, como que uno trata de manejar mejor sus pensamientos de a poquito, pues la vida se vuelve interesantísima. Pues porque uno empieza a decir, bueno, ¿qué va a aparecer en la mente, en el espacio interno y en el espacio externo? ¿Qué pensamientos, qué situaciones, sí, qué trabajos, qué novias, qué salud, como que son las posibilidades del espacio, parce. Hay algo interesante, siempre hay una tarea hermosa y linda que desarrollar, pero somos a veces nosotros mismos los que nos generamos ese bloqueo energético como, "Ay, no, ¿por qué yo y ahora?" Mm, y repito, eh, siempre tengamos en cuenta que cuando nos apartamos del aquí y del ahora, nos estamos perdiendo una posibilidad de vivir el almuerzo con tu mamá, vuelvo y digo, la salida con tu hijo, una cena maravillosa que probablemente mucha gente no está teniendo que comer ese día.
un partido de fútbol maravilloso, mil cosas. Entonces, cuando se vive tanto del pasado, cuando se vive tanto del futuro, muchas veces se vive lleno de miedo, de expectativas y de esperanzas. Si vuelves al aquí y el ahora, si vuelves a ese plato, tienes situaciones pendientes que hacer, tienes problemas, tienes inconvenientes, pero vas a ser mucho más autónomo, vas a ser mucho más eficiente porque estás actuando sin emociones perturbadoras y vas a hacer exactamente lo que se tiene que hacer. Entonces, con esto cierro mi participación, David. Atrevámonos, esto es simplemente experimentémoslo. Yo no hacía caso, pues, bueno, no es que no hiciera caso, sino como que no creía. Siempre estaba en mi mente como el mono loco. Hay veces, como dicen ciertas escuelas budistas, pero cuando volví al aquí y a la ahora, mi vida se volvió un poquito más placentera. Cierro mi participación, David. Gracias a todos por oírnos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.